Muy buenas a todos, mi nombre es Arturo José Pérez Matos, matrícula 2023-1788, cursando la materia de Hacking Ético 1 con el profesor docente Diógenes Jiménez. Creo que, déjame ver si me equivoqué. Ok, no, así mismo, Diógenes Jiménez. En el día de hoy vamos a hacer la práctica número 6.1, no, 6.5.8, que es la de Using Password Tools, uso de herramientas de contraseñas. Bien, entonces, el trasfondo y escenario. Las contraseñas son vulnerables a los ataques. Las contraseñas generalmente se almacenan como hashes cifrados. Un atacante puede capturar los hashes enviados a través de una red mediante herramientas de rastreo o puede obtener acceso a los archivos que contienen hashes de contraseñas en sistemas vulnerables. Cuando el atacante tiene los hashes, puede aplicar ataques de diccionario, tablas arcoíris y fuerza bruta contra ellos, fuera de línea para descifrar el hash y recuperar las contraseñas en texto sin formato. Hay muchas herramientas de ataque de contraseñas incluidas en Kali Linux, y en esta práctica de laboratorio se analizarán tres herramientas populares, que es Hashcat, John the Ripper y Rainbow Crack, que ahí sí se utilizan tablas arcoíris. Bien, entonces nosotros vamos a primero iniciar. Lo que se nos menciona es que entremos a nuestro Kali Linux y busquemos aquí en Applications, en la 05, entramos y luego demos exacto en Password Attacks. Y aquí podremos ver las diferentes herramientas. Se nos dice exactamente que, y se nos hace una pregunta en el menú Password Attacks de Kali, ¿qué 4 subcategorías de herramientas de ataque a contraseñas están disponibles? Offline Attacks, Online Attacks, Pacing the Hash Tools, Password Profiling and Word List. Bien, entonces vamos a ir de una vez al paso número 2. Vamos a examinar las herramientas de ataque de contraseñas disponibles. Bueno, esto ya es un poco diferente. Esto directamente no es hacer lo que necesitamos en el laboratorio, pero es una de las preguntas. Tenemos que hacer clic en cada categoría de ataques, ¿verdad? En cada una, y revisar las herramientas de ataque disponibles. Ok. Entonces, eso ya, ¿verdad? Podemos hacerlo en otro momento. Entonces vamos a iniciar directamente. Parte 2. Descifrado de hashes con ataques de direccionario de Hashcat. Fíjense que se encuentra aquí. Entonces primero se necesita algunos hashes de contraseña MD5 en un ataque real. Un atacante ya habrá comprometido un sistema vulnerable para obtener un archivo de contraseñas que contiene hashes de contraseñas almacenados para descifrarlos sin conexión. En este paso podemos simular estar creando un archivo de contraseñas que contiene los hashes que descifraremos en un próximo paso. Vamos allá. Vamos a copiar en la ventana de la terminal estos 5 hashes de destinos ingresando el siguiente comando. Fíjense, ahí están los hashes, que como se mencionaron son hashes MD5. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta que las contraseñas obviamente varían dependiendo de la complejidad. Pero bueno, aquí se encuentran las contraseñas. Estas son las contraseñas. Luego vamos a verificar los hashes de contraseñas que acabamos de crear ingresando el comando cat, que es directamente viendo en donde nosotros lo guardamos, que fue aquí. Fíjense, en mypw hashes.txt. Obviamente nada más tenemos que poner el cat junto con el archivo de texto. Y ahí se encuentran, son hashes. Ahí están las contraseñas, pero están en hashes. Bien, entonces vamos a iniciar Hashcat en Kali. Como nosotros vimos, nosotros solamente tenemos que presionar aquí en Applications, en el número 505, Password Attacks, y le damos a Hashcat. Bien, ya se abrió. Obviamente seguimos teniendo la otra, ¿verdad? En la que podemos visualizar lo que hicimos anteriormente, pero nos interesa estar aquí. Bien, entonces vamos a abrir aquí y vamos a escribir man hashcat, que esto nos
explica todo lo que necesitamos, todo lo que nos da, todo lo que necesitamos de Hashcat. Podemos ir bajando y ver las opciones, podemos ver todo lo que se nos menciona, de las informaciones de lo que podemos utilizar y así poder desarrollarnos de manera correcta con dicha herramienta. Vamos a ir hacia adelante para que este video no sea tan largo. Bien, entonces, bueno, se nos preguntaba qué especificaban las opciones "-m" y la "-a". Y, bueno, vamos a responderla directamente para no tener que buscar y durar mucho tiempo. Y es que definen el tipo de hash, la "-m" define el tipo de hash y la "-a" define el modo de ataque. Entonces nosotros nos vamos a desplazar por la salida de la página del manual para encontrar los valores que se pueden suministrar a cada una de estas opciones y utilizar opciones pronto en el próximo paso. Bueno, eso obviamente podría, si necesitamos alguna opción, algo específico de Hashcat, solamente tenemos que utilizar ese comando y vamos a ver exactamente lo que nosotros queremos. Entonces nosotros vamos a ver las listas de palabras disponibles. Vamos a entrar, que nos enteramos que Kali viene con varias listas de palabras integradas y Hashcat necesita usar una lista de palabras para descifrar los valores hash. Entonces, para ver las listas de palabras integradas tenemos que ingresar el comando ls-h-lh junto con la ruta en donde se encuentran estas listas de palabras. Exacto, listas de palabras. Fíjense ahí. Y aquí podemos ver la que está. Vean ahí. Wordlist.txt, password.ls, wordlist, password.lst, wordlist.txt y así. Bien, entonces aquí se enumeran las listas de palabras que se distribuyen con Kali y utilizaremos la lista de palabras Rocky. Bueno, yo no la veo, pero está bien. Vamos a ver. La lista de palabras de Roku está en un archivo comprimido, indicando que la extensión del archivo .gs. Debería extraer el archivo de texto del archivo comprimido. Bueno, que se encuentra en un archivo comprimido. Con razón nosotros... fíjense aquí. Con razón. Es que yo solamente estaba viendo aquí arriba, pero se encuentra aquí. Bien. Entonces vamos a cambiar el directorio a la siguiente ruta, que es, nos vamos a encontrar en Wordlist a través de use shared Wordlist. Fíjense ahí, ¡pap! Ya acabamos de entrar. Entonces vamos a extraer el archivo Roku .txt.gs con el comando gzip-d. Vean ahí. Entonces obviamente, como estamos haciéndolo con un comando de administrador que es sudo, tenemos que presionar, poner nuestra contraseña root. Vamos a esperar que acabe de efectuarse. Luego nosotros vamos a enumerar el contenido del directorio. Bueno, ya se hizo. El contenido del directorio como se hacía anteriormente con el comando ls y verificar que el archivo roku.txt ahora está descomprimido. Fíjense ahí. Ven, ahí está. Ya está descomprimido. Entonces nosotros vamos a presionar, vamos a poner este comando utilizando el comando more seguido del nombre del archivo, que es roku.txt, para ver el contenido del archivo. Entonces vamos a ver algunas de las contraseñas que utilizará Hashcat para descifrar los hashes. Ve ahí. Aquí podemos ver esas contraseñas que voy a utilizar. Bueno, si nosotros recordamos las contraseñas que hay, fíjense, password 123, let me, I love dog, 1234, abcd, pues se encuentran aquí. Por ejemplo, password, miren ahí, I love you. Bueno, tienen que estar por ahí, entonces I love you dog. Pero bueno, no tenemos que buscarlo exactamente. Esas son las contraseñas que voy a utilizar. Nosotros ni siquiera vamos a poder bajar porque tiene muchísimas contraseñas. Entonces vamos a finalizarlo.
Entonces, bien, nosotros vamos a presionar. Ok. Bueno, se nos mencionaba que para poder salir de aquí tenemos que presionar la Q o presionar Control Z, que eso fue lo que yo hice anteriormente. Entonces nosotros nos dice que regresemos al directorio de inicio, que es en Home Kali. Bueno, podemos hacerlo directamente, pero así nos ahorramos tiempo. Y entonces vamos ahora a descifrar los hashes con hashcat. Para descifrar los hash contenidos en el archivo mypw, ¿verdad? Donde nosotros guardamos los diferentes hashes con contraseñas diferentes. Bueno, no subamos porque vamos a durar mucho. Vamos a hacer lo siguiente y es colocar este comando para descifrar dicho los hash. Con este comando vamos a poder descifrarlos. Bien, ya inició. Entonces este comando genera las contraseñas descifradas en el nuevo archivo cracked.txt. Entonces para ver el contenido solamente tendríamos que abrirlo. Fíjense aquí. Exacto, ya inició. Lo que se nos menciona aquí es que ya inició. Vamos a esperar. Entonces, como les mencioné, donde se va a guardar dicha información es en este archivo de texto, en cracked.txt. Y nosotros solamente vamos a tener, como es con permiso de administrador, tenemos que colocar un sudo cat para ver el contenido de dicho archivo, que es cracked.txt. Solamente tenemos que esperar entonces que esto se efectúe. Vamos a hacer un corte para poder, ¿verdad?, ahorrarnos un poco de tiempo. Bien, ya podemos continuar. Podemos ver aquí dónde se encuentra. Bien, podemos ver aquí. Déjame intentar subir. Bien, fíjense. Se nos muestra. Ah, no, perdón. El punto es que ya finalizó. Déjenme enseñar entonces. Cat cracked.txt. Uy, sudo. Ahí está. Fíjense ahí. Se nos muestran los hashes junto con sus respectivas contraseñas ya descifradas. Déjame ver si está grabando bien. Ok, sí se está grabando bien. Ya eso es. Hashcat ya nos ha funcionado lo que necesitamos para este laboratorio, esta práctica. Vamos a hacer un clear para poder continuar. Bien, entonces nosotros ahora vamos a utilizar la herramienta John the Ripper. Parte 3. Descubrir hashes con John the Ripper mediante ataques de diccionario y fuerza bruta. Vamos a ver el archivo de ayuda de John the Ripper con John-H. Pero bueno, vamos a pasar directamente con lo que necesitamos. Paso 2. Descifra los valores hash con John the Ripper. Vamos a utilizar el siguiente comando para descifrar los hashes con el archivo, bueno, que se encuentra en el archivo mypw hashes, que fue el que creamos anteriormente. Y esto puede llevar algún tiempo, así que seguramente vamos a tener que hacer una pausa de nuevo. Bien, vamos a poner dicho comando. Este es nuestro comando para poder descifrar los hashes. Ven que es incluso diferente al comando que utilizamos con hashcat, pero vamos a darle hacia adelante. Bien, entonces, bueno, rápidamente ya encontró dos. Se nos menciona aquí que John the Ripper muestra las contraseñas descifradas en naranja. Fíjense, ahí encontró dos y encontró otra incluso. Bien, entonces se nos pregunta qué contraseñas se descifraron con la lista de palabras de contraseñas. Bueno, se nos descifraron estas. Faltarían dos más porque son 5, recuerden. ¿Verdad? Se nos descifraron estas 3. Esta de inmediato. Esta también. Pero vamos a pausar el proceso porque, ¿verdad?, no queremos tampoco que dure todo el tiempo y ya podemos comprobar que sí descifró esas contraseñas. Así que vamos a cortar el proceso. Entonces,
se nos menciona aquí algo. En este caso, John usa una lista mínima de palabras de contraseñas de manera predeterminada para descifrar rápidamente las contraseñas comunes. Por eso fue que encontró estas tres en primer lugar. Entonces, ¿qué hace John the Ripper si hay varios valores hash que no puede descifrar con sus listas de palabras? Bueno, obviamente cambia la estrategia e incrementa dichas estrategias para incrementarlas, que es haciendo ataques de fuerza bruta en los hashes que faltan. Entonces, ¿qué sucede? Que obviamente para este paso duraríamos 20-30 minutos más. Pero bueno. Okay. Paso número 3. Usar listas de palabras más grandes. Vamos a utilizar el siguiente comando para indicarle a John the Ripper que utilice una lista, bueno, la lista de palabras ROQ, que esa es la que utilizamos anteriormente, que es obviamente es una mucho más grande, como podemos ver. Entonces nosotros ponemos este comando en la que se nos indica que utilice ROQ como lista de palabras que es más grande, y se nos habla de nuevo, ¿verdad? El comando igual que el anterior, que se acerca con los datos que son MD5 y el archivo de texto que se encuentra en los hashes. Bien, entonces bueno, vamos a hacer una pausa para entonces mostrar, y les explico qué fue lo que sucedió. Bien, ya volvimos. Fíjense, miren qué sucedió. Recuerdan que yo frené esta parte de aquí. No dejé que se completara, finalizar dicho proceso en el que utilizaba ese listado. Bueno, ¿qué sucedió? Que el archivo, este archivo john.rec, está bloqueado, se bloqueó. Lo que puede deberse a que la ejecución anterior no finalizó correctamente, claro, porque sí finalizó, pero no correctamente. Entonces, ¿qué se hizo? Se eliminó el archivo de recuperación. Ese archivo de recuperación, este comando hizo que se eliminara el archivo de recuperación. Y una vez intentamos eso, nosotros continuamos con nuestra práctica, que fue utilizar un listado más grande, que entonces lo hizo incluso más rápido. Encontró las otras 3 contraseñas que faltaban más rápido. Y bueno, ahí ya tenemos entonces las otras contraseñas ya descubiertas. Entonces se nos menciona algo: utilice la fuerza bruta. Tenemos que indicar a John the Ripper que use solo el descifrado por fuerza bruta, usando el siguiente comando. Vamos a utilizar el siguiente comando entonces. Ese comando. Y le especificamos entonces lo que queríamos hacer. Bueno, vamos a ir viendo la información que se nos menciona aquí. Tenemos que tener en cuenta que el uso de la fuerza bruta puede llevar mucho tiempo para descifrar los hashes de contraseña. Un GPU potente puede tardar incluso horas en descifrar una contraseña compleja de 8 caracteres. MD5 se considera demasiado débil para usar. Sin embargo, tenemos que observar cuánto tiempo lleva a descifrar incluso un hash MD5 mediante la fuerza bruta. Entonces se nos recomienda que cancelemos el proceso utilizando estos dos comandos, cualquiera de estos dos comandos, presionando la Q o el control C. Pero bueno, porque sabemos que va a durar mucho, pero ya sabemos qué comando tenemos que utilizar para poder hacer un ataque de fuerza bruta. Entonces, bueno, utilizar la fuerza bruta, mejor dicho, perdón. Entonces, paso número 5, mostrar nuestras contraseñas descifradas. En este ejemplo, si interrumpimos el proceso, se interrumpió el proceso de descifrado de contraseñas con John the Ripper y el formato RAW MD5, aún puedes revisar las contraseñas descifradas con la opción Show. Fíjese aquí, usando este comando, que se nos especifica que utilizando Show podemos ver dichos hashes. Bueno, hashes no, podemos ver las contraseñas descifradas, que eso es lo que nos interesa.
Bien, eso es. Parte 4. Pasamos a la parte 4. Descifra los valores hash con Rainbow Crack y tablas arcoíris. Vamos a hacer un clear. Primero teníamos que instalar Rainbow Crack. Claro, ya yo lo instalé porque sabía que eso iba a tomar más tiempo. Fíjense, se utiliza este comando para poder instalarlo. Eso ya lo sabemos. Bien, entonces se nos dice que es posible que tengamos que instalarlo. En mi caso tuve que instalarlo, no estaba instalado en la máquina desde predefinido. Pero bueno, Rainbow Crack se diferencia de las utilidades de descifrado de hashes que utilizan algoritmos de fuerza bruta, en que esta utiliza tablas de arcoíris para descifrar hashes de contraseñas. Bien, entonces paso número 2. Creación de tablas de arcoíris con RTGen. Las tablas arcoíris son archivos comunes que pueden crearse con Rainbow Crack o descargarse de internet. La creación de una tabla de arcoíris puede llevar una cantidad considerada de tiempo y espacio de almacenamiento, ya que son muy grandes, con un tamaño que va desde los 20 GB hasta 1 terabyte, o sea, mucho. Entonces vamos a crear una pequeña tabla de arcoíris que sea simple, que descifre las contraseñas MD5 de hashes 3 de hasta 3 caracteres con solo letras minúsculas. El programa RTGen se utiliza para generar tablas arcoíris en funcionamiento. Déjenme volver, perdón, déjenme volver. Fui abriendo, pero bueno. Bien. Ok. Vamos a introducir el comando rtgen-h y revisar las opciones que nos trae, pero vamos a ir directamente porque queremos es crear la tabla de arcoíris. Que tenemos que ingresar dicho comando, este comando. Vean aquí, este comando crea una tabla de arcoíris que puede descifrar contraseñas de 3 caracteres y solo letras minúsculas. La aplicación creó un archivo de 1000 entradas. La creación de tablas de arcoíris más complejas puede llevar mucho tiempo y consumir muchos recursos. Bien, ya se creó. Entonces vamos a verificar que se haya creado la tabla de arcoíris y mostrar el contenido de directorios del directorio Rainbow Crack ingresando el comando, este comando. O sea, vamos directamente a entrar a dicho directorio poniendo la ruta. Entonces nosotros luego colocamos ls y vemos que ya se creó nuestra tabla de arcoíris, que la podemos ver aquí. Esta es nuestra tabla de arcoíris. Entonces vamos a seguir con el siguiente paso. Paso 3. Ordenar la tabla del arcoíris. Se debe ordenar la tabla del arcoíris ingresando al comando sudo rt-sort en el indicador, obviamente. Bien, entonces, bien, ahí lo colocamos. Ya se ordenó la tabla del arcoíris. Paso B, generar un hash para crear una contraseña simple de 3 caracteres que luego pueda descifrarse. Vamos a ingresar el comando hecho -n y vamos a ver, la contraseña va a ser simplemente do. Fíjense ahí. Este tipo MD5 zoom y esas son las especificaciones que le dimos, claro. Pero la contraseña es dog. Entonces el hash es ese. Entonces, vamos a descifrar el hash con la tabla de arcoíris usando Rainbow Crack. Vamos a poner el siguiente comando, que es rcrack. Punto, recuerden, es un detalle muy importante. Presionar espacio y luego el punto. -h y colocamos el hash. Entonces le damos ahí. ¿Qué pasó? Dice invalid hash. Qué raro. Déjenme ver. Vamos a hacer entonces una pausa para ver entonces qué fue lo que sucedió. Ok, ya tenemos qué fue lo que pasó. Fíjense, no tuve que preguntarle a nadie ni nada.
fue que no lo copié directamente, ¿verdad? Solamente copié el comando de nuestra práctica de laboratorio, que nos da las instrucciones, pero parece que era diferente a este hash. Entonces, solamente había que colocar este comando junto al hash, que ya podemos ver aquí los resultados. Ven, los resultados son total de tiempo, en milisegundos lo hizo. Entonces, podemos ver que la contraseña descifrada, el hash descifrado, es dog. Simple y sencillo, obviamente, porque no queríamos que durara mucho tiempo. Entonces, también podemos descifrar los hash contenidos en un archivo .txt, como se realizó en la parte 1 de la práctica de laboratorio al principio. Para crear un archivo txt con algunos hash, ingresamos el siguiente comando en el indicador. Obviamente vamos a colocar el siguiente. Vamos a crear estos hashes. Fíjense, las contraseñas son igualmente 3 dígitos y en minúscula. Fox, Bo y Bob. Digo Pop. Ya se crearon. Entonces, para descifrar los hashes en el archivo, tenemos que ingresar el comando rcrack, punto, recuerden el espacio y punto, menos L, no, menos I, no recuerdo cómo se menciona eso, pero con el directorio. Bueno, con el directorio no, con el archivo de texto, mejor dicho, perdón. Con el archivo de texto. Fíjense ahí. Y ya lo ha descifrado también en milisegundos. Fox, Bo y Pop. Esos son. Así que yo creo que ya con esto podríamos dar por finalizado dicha práctica. Gracias por ver este video.